Queridos misioneros, acabamos de comenzar este nuevo año, el 2021, y estas siempre fueron épocas en las que nos empezábamos a preparar para la megamisión. Recordamos cómo se comenzaban a ver pósters en las escuelas, en las secciones, se compartían imágenes y videos en las redes sociales y la gente comenzaba a invitar amigos y familiares, sobre todo los que no habían hecho la experiencia por primera vez. Pero como sabemos, lamentablemente, este año no las pudimos tener. Y probablemente esta siguiente Semana Santa tampoco será así. Esperemos que sí. Pero eso no nos debe de desmotivar. Debemos tener la frente en alto, porque conocemos el propósito de fondo de esta hermosa forma de compartir nuestra fe. Hoy reflexionaremos sobre una de las razones de esta fe, sobre el que es fuente de la gracia para que podamos llamarnos cristianos y luego salir al mundo y compartirla como hacemos en esa querida megamisión. Hablaremos sobre el sacramento que nos hace hijos de Dios y por el cual comienza poco a poco a crecer en nosotros ese inmenso e inmerecido don de la fe, el bautismo. Pero no es el bautismo en general. Hablaremos específicamente del bautismo de Jesús, que es inicio de su obra redentora en la tierra. Si pensamos en los actos más importantes entre los cristianos en esta tierra, seguramente mencionaremos el bautismo. Todo cristiano se puede llamar cristiano, porque se bautiza. Es requisito fundamental. Es nuestra carta de presentación como tales. Pero ¿cómo comenzó este bautismo? ¿Por qué es tan esencial para nuestra fe? Vamos a leer el pasaje evangélico que nos lo narra, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. En tiempos de Jesús había muchos judíos que ya se bautizaban, como los esenios o los monjes de Qumran. Inclusive muchas otras religiones también lo hacían. En Babilonia y en Egipto usaban ritos con el agua para limpiar, para purificar. Era un elemento que daba vida nueva y el hombre así lo reconocía. Así se realizaba desde que Jesús era pequeño y seguramente en esa época le tocó ver muchos bautizos, pero todo esto dentro de su vida privada no lo conocemos. La vida que realmente conocemos de Jesús, la escrita en los evangelios, la que leemos los domingos en misa, fue su vida pública. ¿Sabías que solo el 10% de la vida de Jesucristo fue pública? De sus 33 años de vida, solo 3 años salió al mundo y comenzó a predicar. Permaneció en su pueblo natal con su familia, con San José y Santa María, por 30 años. Seguramente Cristo en esos 30 años habrá vivido de todo. María lo habrá enseñado a rezar a Dios Padre, por ejemplo. En las noches seguramente se acostaba con él en su cama y le iba enseñando oraciones del pueblo de Israel. O San José, es muy probable que en las mañanas se lo llevara a su taller
y le enseñara a labrar la madera, a cómo tratarla. Y probablemente en la escuela habrá estudiado a los grandes profetas, a Jeremías y a Isaías. Dentro de estas actividades habrá visto muchos bautizos. Pero un día, cuando ya era un poco mayor, se comienza a escuchar en Nazaret, entre la gente, sobre la fama de un tal Juan, que él conocía muy bien, era su primo. Este tenía un estilo de vida muy austero, se vestía con ropa de camello y un mecate, que era la ropa más común y corriente, y comía de lo que se encontraba, la miel de abeja, nos dice el Evangelio, y probablemente langostas, que son como unos grillos gigantes. Inclusive decían que se parecía a esos profetas de los que estudió Jesús, que hacía 400 años que no se aparecía, pues abogaba mucho por los pobres, por los más necesitados. Pero Juan tenía un aspecto en particular, especial. Tenía un mensaje muy específico. Este Juan era un profeta de renombre, y nosotros ahora, en los primeros años del siglo XXI, podemos perder un poco la perspectiva cuando leemos el Evangelio. Hoy hay varias religiones, como el mismo judaísmo o el islam, que reconocían a Juan como un profeta, como uno de los grandes profetas, no cualquiera. Pero él no se reconocía como tal. Tenía un mensaje corto, sencillo, directo. Maranatá. Es una palabra en arameo que quiere decir ven Señor, ya viene el Mesías. Y como consecuencia, arrepiéntense, preparen su corazón. Ese Mesías que hemos esperado durante años y durante siglos está por venir, inclusive ya estaba ahí, lo tenía de frente, pero les gritaba que se prepararan, que prepararan su corazón. Vamos a recibir a nuestro rey. Por fin llegaba el tan ansiado Mesías del pueblo de Israel. Pónganse el vestido de fiesta, adornen la casa. Juan sabía de la importancia de un acontecimiento como este y quería preparar a la gente para ello. San Mateo dice que las multitudes gritaban su arrepentimiento y se acercaban a él haciéndolo público. Decían: somos pecadores, hemos ofendido al Señor, escribe San Mateo. Imagínense hoy ver una escena de este estilo, en que la gente va por las calles diciendo sus faltas, gritando sus pecados. Debió haber sido muy fuerte. Este era un hombre verdaderamente especial. Cristo dice que no ha habido un hombre nacido de mujer como Juan. Era claramente enviado por Dios, y solo un hombre así podría lograr tal acontecimiento. Para ello adoptó esa tradición de los judíos de purificar el agua. Solía pasar largas horas del día en el río Jordán bautizando, y a quien sintiera una sincera culpa de ofender a Dios era uno de los requisitos que él pedía. Y tomó esta tradición del judaísmo para continuarla. Y poco a poco se empieza a crear esta fama y muchedumbres llegaban a visitarlo. Jesús, al escuchar esta fama, un día se acerca al río y ve esa cantidad de gente increíble en fila, arrepentida y preparada para meterse al río a ser bautizada. Y al final de la fila se encontraba Juan el Bautista, bautizando. Y entonces sucede lo que jamás nos esperaríamos. Este tal Jesús de Nazaret, que en el momento era un completo hijo de vecino, todos en esa escena lo tomarían como uno más. Y llega y se forma en la fila, sin más. Para la gente era un Galileo ordinario. Es más, estaban en Judea. Cristo venía de muy lejos de ahí. Lo pudieron haber tomado como un extranjero, pero lo conocían en parte. Era el hijo del carpintero, era el hijo de una mujer llamada María, pero nadie en especial, ni su nombre se sabía.
Pero nosotros sabemos que Jesús era, es y siempre será Dios mismo. Era el creador del universo en ese momento, de las estrellas, del sol, de las galaxias y de los planetas en ellas, el creador de la tierra y de todo tipo de vida en ella, y sobre todo de esa misma agua que estaba a punto de recibir. Él era perfecto, era Dios. Pero también ese hombre común y corriente que entra en el agua y le pide a Juan ser bautizado. El hecho de que Jesús le pidiera el bautizo a Juan era una locura. Pero la respuesta de Juan ante tal petición deja claro que él entendía perfectamente esta locura. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan le ha de haber puesto una cara de ¿qué te pasa? Es justo al revés. Como si pareciera que todo eso fuera un error. Jesús no tenía necesidad del bautismo de Juan. Y sin embargo, esta es la primera acción pública de Jesucristo en la tierra. Todos podemos notar el clímax al que hemos llegado en esta historia. Si esto fuera una película, estaríamos en el borde de la silla. Este momento llama la atención. Hay algo importante aquí. Y por eso tomaremos una pausa. Nos vamos a detener aquí. Esta pregunta abierta de Juan nos deja perplejos y nos lleva a preguntarnos ¿por qué actuó así Jesús? ¿Por qué habrá querido bautizarse? Creo que es una pregunta que todo cristiano se debe hacer. Si realmente nuestro bautismo viene de Jesucristo, ¿por qué lo hizo Él en primer lugar? Y más a todo misionero que quiere llevar esta palabra de misericordia y de arrepentimiento a los demás. ¿Por qué Jesús de Nazaret vino desde Galilea, que estaba en el norte, y cruza todo Israel hasta llegar a Judea para ser bautizado por Juan en el río Jordán, cuando no tiene nada de qué arrepentirse? Como dijimos, Jesús era perfecto, era Dios, no tenía falta, no tenía pecados, era el único hombre perfecto sobre la tierra, y sin embargo se acercaba a ser bautizado. ¿Por qué se bautiza? ¿O por quién se bautiza? Y una posible respuesta fácil es por nosotros. Creo que hay varias formas de explicar esta respuesta e iremos una por una. En primer lugar, Cristo se bautiza por solidaridad con nosotros. Cristo se hace hombre por amor. Et verbum caro factum est, dice el Evangelio, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, en definitiva, por nosotros. Y así todas las decisiones que haría en la tierra a partir de entonces tendrían ese mismo fin. Hay un predicador laico católico en Estados Unidos que se llama Chris Mueller y hace una reflexión muy interesante sobre este punto. Dice: Jesús se acercó al bautismo de Juan no precisamente porque él lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitábamos. Esa muestra de humildad de pedirlo arrepentido no fue sin querer, como si fuera un accidente. Es la forma en la que él expresa su asumir el pecado del mundo. Es un momento importante y parte del plan de Dios en la misión de Jesucristo. Él recibió ese bautismo porque para eso vino al mundo, para cargar con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados, ya que nosotros jamás hubiéramos sido capaces de cargarlos. El Papa Emérito, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret lo explica así: Jesús cargó con la culpa de la pena de la humanidad en sus hombros. La sumergió al fondo del Jordán. Él inauguró su vida pública entrando en lugar de pecadores. Su gesto de presentación fue una anticipación de la cruz.
y esta su gesto de despedida. De hecho, el río Jordán es uno de los lugares sobre el nivel del mar más profundos de la tierra. Se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar. Casi como si Cristo hubiera querido elegir el lugar en donde se encarnaría, se bautizaría y comenzaría su vida pública en este mundo para expresar geográficamente ese abajarse de Dios al hombre, del punto más alto de un ser racional, como lo era Dios, al punto más bajo, como lo somos nosotros. Así fue la humillación de Jesús. La dejó ver hasta en la tierra a la que vino, y todo por amor. Y de ahí en adelante, Jesús comienza la obra de la cruz. A veces los cristianos contemplamos la pasión como un evento negativo, sangriento, desagradable. Sabemos que es vital, pero el Vía Crucis o el encuentro con Pilato no fueron el inicio de su misión de redención. En el bautismo de Juan, Cristo expresa con claridad que no solo nos redime con su muerte, sino también con su vida. Cristo se bautiza por solidaridad, lo hace por nosotros. Número 2. Cristo se bautiza como el ejemplo del hermano mayor, como inicio de la vida cristiana. Hace poco escuché una reflexión de un sacerdote colombiano en el que expone esta idea. Dice que el sacramento del bautismo elimina la pena del pecado original y Jesús, Hijo de Dios, no tuvo pecado original. Además, el bautismo nos hace hijos de Dios, pero el Hijo del Padre, la Palabra, lo fue desde siempre, desde el inicio de la creación. El bautismo nos hace miembros de la Iglesia, pero la Iglesia es cuerpo místico de Cristo, por lo que Cristo tampoco lo necesitaba para eso. ¿Por qué Jesús quiso bautizarse? Yo me identifico mucho con esta historia porque este padre dice que es el mayor de 3 hermanos, igual que yo. Y a los hermanos mayores normalmente nos vienen muchos privilegios, hay que reconocerlo, pero también muchas responsabilidades con ellos y algunas de las primeras experiencias en familia. Somos los que tienen que sacar buenas calificaciones, pero los primeros en ir a la escuela y poder hacer amigos. Somos los que tienen que cuidar a los hermanitos, pero se nos concede cierta autoridad sobre ellos. Por ejemplo, cuando no están los papás. Somos los que aprendemos primero a andar en bici o a manejar, pero luego hay que ir a recoger a los hermanitos a sus fiestas. Esta es parte de la responsabilidad del hermano mayor, ir abriendo sendas, ir abriendo caminos, para que luego cuando vengan los hermanos menores vean ese ejemplo y se sientan confiados en caminar por ahí. Que sepan que mi hermano mayor, ese que veo tan cerca, ya lo hizo alguna vez y sí pudo. Es un camino que él recorrió y lo logró. Es un camino seguro. Jesús, al ser hijo del Padre, también es nuestro hermano mayor. Y Él hace lo mismo con nosotros. Él quiso recibir el bautismo primero, para demostrarnos que la vida cristiana es algo seguro. Él fue el primero en recorrer esa vida para que pudiésemos confiar en Él. Que seguir sus pasos de cerca es verdadero camino de santidad. Eso es el bautismo. Se le llama puerta de los sacramentos, porque abre e inicia la vida cristiana. Porque es aquí donde todo comienza. Es en Él donde comienza la carrera más importante de nuestras vidas. La carrera de la vida misma. Y lo increíble de esta carrera es que no la corremos solos. Siempre vamos acompañados. En primer lugar por Jesucristo mismo, por ese hermano mayor. Pero más aún, vamos acompañados por todos nuestros hermanos, porque somos iglesia.
La recorremos hombre a hombro para ser el soporte uno para el otro, porque queremos seguir los pasos de nuestro hermano mayor. Sabemos que es camino seguro. Queremos seguir las huellas de Jesús en este mundo. Vivamos entonces todas las consecuencias del bautismo, porque hemos recibido un don inmenso, pero a la vez inmerecido y de manera gratuita. Pero tener este don también entraña en nosotros un deber muy importante, que es el de compartirlo con los demás. Por eso, al ser bautizados, es un sacramento en el que se convierte en un llamado a ser apóstoles, a transmitir ese don que hemos recibido de Jesucristo. Y misioneros, este es el fundamento de toda misión, es el fundamento de nuestra fe, el que somos bautizados. Queremos compartir que somos hijos de Dios, porque todas las personas a las que nos encontremos también lo pueden ser. Cristo se bautiza para mostrarnos el camino como hermano mayor. Lo hace por nosotros. Número 3. Cristo se bautiza como el primer eslabón en la cadena de la fe. Sabemos que Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, pero en su divinidad, al tocar las aguas del río Jordán para que Jesús lo bautizara, en ese momento de contacto, en lugar de que las aguas lo santifiquen a Él, origen de toda santificación, santifica las aguas, que eran obra de su creación. Así, el agua se convierte en el elemento que purifica y el más adecuado para tener el poder de transmitir la gracia del bautismo. El Papa Francisco, hace tiempo, en un bautizo que tuvo en Santa Marta, la casa donde vive, explicó esto en una homilía. Y dice: y luego, antes de subir al cielo, Jesús nos pidió ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde aquel día hasta hoy, dice el Papa, esto ha sido una cadena ininterrumpida. Se bautizan a los hijos, y los hijos después a los nietos, y los nietos a sus hijos, hasta que hoy esa cadena también sigue. Esta es la cadena de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Ustedes, les dice a los padres, son los que transmiten la fe. Ustedes tienen el deber de transmitir la fe a esos niños. Y es la más hermosa herencia que le pudiesen dar. Solo esto. Llévense hoy ese pensamiento. Debemos de ser transmisores de la fe. Piensen siempre cómo transmitir la fe a los niños. Y qué maravilloso medio para transmitir la fe y compartirla son las misiones. Como dijo San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Seguramente a todos ustedes les ha pasado que la primera vez que van a una megamisión o a unas misiones se sienten muy poco preparados, indefensos. ¿Qué voy a hacer yo a hablarles de Dios a los demás cuando yo ni siquiera lo conozco realmente, no lo conozco en profundidad, no lo domino? Y es una experiencia de inseguridad fuerte. Pero cuando llega uno ahí y le toca dar una meditación o le toca entrar a una casa y leer el Evangelio y platicar sobre eso con la gente y luego escuchar a la señora que también sintió algo al escucharlo, o luego dar las pláticas en la tarde y enseñarle a los niños algo de catequesis o platicar con los jóvenes de sus problemas, nos empieza poco a poco a enriquecer todo de lo que hablamos, por más que sepamos poco. Y de repente hay algunas preguntas que podemos contestar, hay algunas que no, pero que vamos a investigar un poco y a leer el catecismo y regresamos a dar la respuesta. Y así día con día en esa semana. Y cuando regresamos nos sentimos tan plenos y tan llenos porque hemos compartido esa fe.
Y invariablemente un misionero regresa diciendo, pero es que yo solo recibí. Yo fui a dar y solo recibí. Es parte de la paradoja de ser cristiano. Dando se fortalece, entregando se recibe, perdiendo se gana. Cristo se bautiza para comenzar la cadena de la fe. Lo hace por nosotros. 4. Cristo se bautiza como la primera acción de su obra redentora en la tierra. El bautismo de Jesús pone el inicio de una nueva fase en su vida. Comienza su ministerio público. Jesús es el Salvador, el Cristo, el Mesías. Y esta es la primera actividad que Jesús hace ante la gente, ante su pueblo. Y así como Jesús, nuestro modelo como cristianos, inicia su vida con el bautismo, la Iglesia también ha querido abrir la puerta de la vida del Espíritu por el bautismo. Cuando lo recibimos, como decíamos, nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos miembros de la Iglesia. De hecho, en el rito del bautismo hay un gesto muy bello. Al inicio de este se explica esta pertenencia. Yo soy diácono y como tal podemos ejercer nuestro ministerio como diáconos, como testigos en el matrimonio y presidiendo el bautismo. Al inicio de la ceremonia del bautismo, me gusta comenzarla fuera de la iglesia, en donde los papás por un lado y los padrinos por el otro traen al bebé y el diácono o el sacerdote, como representante de la iglesia, les pregunta: ¿qué nombre quieren darle a este hijo? Y ellos contestan: Perico. ¿Y qué piden a la iglesia para Perico? Les pregunto. Y responden: el bautismo. Y es solo entonces, solo en ese momento, cuando el bebé que no está bautizado, que está fuera de la iglesia formalmente y por eso físicamente, entra en procesión con ellos a formar parte de ella, y todo por medio del bautismo. Es decir, ya que formalmente le piden a la iglesia, le expresan ese deseo que tienen de que su hijo también se vuelva hijo de Dios, se vuelva miembro de la iglesia. Físicamente esa procesión representa el deseo de que lo sea. En su bautismo con Juan el Bautista, Dios Padre se hace presente y anuncia la venida de su hijo, como que lo presenta ante el mundo. Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Hijo que es enviado como cordero al matadero, por la expiación de nuestros propios pecados, por el pago de nuestras faltas. Él es el Cordero de Dios y así mismo le llama Juan el Bautista. En hebreo, cordero y siervo usan la misma palabra. Y Cristo es el Cordero que viene a servir. Sirve con un sacrificio en el que da la vida. Servirá las faltas de la humanidad y asume nuestro pecado por la salvación del mundo. Cristo se bautiza por solidaridad con los hombres. Cristo se bautiza para iniciar su obra redentora en la tierra. Lo hace por nosotros. 5. Cristo recibe el bautismo de Juan para elevarlo al sacramento por los hombres. Juan distingue muy claramente entre dos tipos de bautismo: el suyo y el del Mesías, que está a punto de llegar. El bautismo de Juan es sencillo, es un simple bautismo con agua. Agua como con la que se lavan las manchas de la ropa o la que usa un niño para refrescarse después de un juego. Es algo meramente simbólico y hasta superficial. Se trata de expresar públicamente un deseo de estar limpios para la llegada del Mesías. Así lo hacían los judíos en esa época. Pero lo lavado difícilmente parece nuevo.
Y hay manchas que no se van de la ropa. Seguramente les ha pasado que cuando compran una prenda nueva, sobre todo de colores oscuros, se nota que es nueva, se ve y la gente te lo presume, estás estrenando. Pero 1 o 2 días después de lavadas, ya se empieza a notar que empiezan a perder cierto color o se ven un tanto arrugadas, por muy bien que la hayan planchado, y se nota que ya no está nueva, no se percibe igual, no huele igual. El agua quitará muchas de esas manchas, pero al final son superficiales. Estos deseos y promesas de la gente arrepentida pueden fallar, no son perfectos, como todo compromiso humano, y no bastan para extirpar del corazón la raíz misma del mal. En cambio, Jesús imparte un bautismo real que transforma, uno que vuelve hijos adoptivos de Dios cuando nacemos de nuevo, y así participamos en la misión del Hijo. Este nuevo bautismo es el del Espíritu, y que se hará con agua y con fuego. Así actúa el Espíritu Santo. Son 2 símbolos con los que se representa al Espíritu en la Escritura. Él transformará a cada persona que lo reciba desde el corazón, las hará hijas de Dios. Y esto se parece al fuego, que purifica el metal oxidado o templa un metal débil, lo hace fuerte, lo solidifica, como si fuera nuevo. Es un fuego que purifica, no destruye. Juan reconoce que su bautismo es inferior al de Jesús. Inclusive, Juan no se siente digno ni de desatarle las sandalias. En esas épocas, quien bautizaba se agachaba a desatarle las correas de las sandalias al que iba a ser bautizado y le ayudaba a irse desvistiendo un poco. Y así ya podía sumergirlo completamente en agua para después levantarlo. De ahí que cuando los fariseos le preguntan a Juan que quién era, él responde: yo solo bautizo con agua, pero hay uno detrás de mí que bautiza con el Espíritu, a quien no merezco desatarle ni la correa de las sandalias. Con esas palabras, Juan reconoce que no es digno de bautizar a Jesús, pero Jesús se bautiza con agua para que en ese momento se funde el sacramento del bautismo. Santifica el agua, ¿recuerdan? Y se vuelve un bautizo real, un bautismo del Espíritu. Cristo se bautiza para dejarnos el sacramento del bautismo. Lo hace por nosotros. Y así tenemos 5 razones por las que creemos que Jesús se bautizó. Por solidaridad con nosotros, como ejemplo del hermano mayor y como inicio de la vida cristiana, como un primer eslabón de la cadena de la fe, como su primera acción de la obra redentora sobre la tierra y para dejarnos el sacramento del bautismo. Queridos misioneros, nosotros hemos sido bautizados y ese bautizo es la fuente y es el inicio de nuestra fe, la razón por la que somos hijos del Padre y miembros de la Iglesia. Agradezcamos muchísimo a Cristo que tuvo este hermoso gesto de ser el primer bautizado. Y sepamos que siempre que salimos a compartir nuestra fe, lo podemos hacer porque Él lo hizo primero. Él nos amó primero. Así que, preparándonos para esta gran fiesta del bautismo del Señor, profundicemos en estas 5 razones y agradezcamos ese gesto tan confuso al inicio, pero tan profundo de Cristo, que se bautizó y lo hizo por nosotros.